Palabra de predicación se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17 en adelante, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Puede tomar sus asientos. El título comienza en 2 de Corintios capítulo 3, ministros del nuevo pacto. Amén. Es lo que Dios nos ha encargado, ser ministro de este nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo nuestro Padre, grabar su escritura en la tabla de nuestros corazones y de nuestra mente. El apóstol Pablo enfatiza que cuando se predica, predicamos de un Cristo vivo que tiene poder, primeramente para salvar nuestra alma, para sanar, para libertar. Lo que Pablo está enfatizando, que cuando se predica, predicamos de Él y no de nosotros mismos, sino que siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque todos podemos ver el bien que Cristo ha hecho en nuestras vidas cuando Él salió a nuestro encuentro. Y podemos ser testigos de todo aquello. Pero es necesario que cada uno de nosotros le podamos dar la gloria en lo más íntimo de nuestro corazón a Él, para que el orgullo no se geste ocultamente en lo interior de nuestros corazones. Porque fácil es honrar y glorificar el nombre de Dios con nuestros labios, pero realmente tiene que ser de corazón. Muchas veces alabamos y bendecimos con nuestros labios a nuestro Padre, pero el corazón está endurecido. Sabemos que hacer algo por nosotros mismos no lo podemos hacer, sino que Dios es quien da la capacidad de hacerlo todo. Y ahí es donde muchas veces el Hijo de Dios se confunde. No porque me propongo y hago tal cosa, porque me esfuerzo y hago tal cosa. No, nos estamos equivocando. Si lo podemos hacer es porque Dios ha otorgado la capacidad. Y muchas veces eso no lo razonamos de esa manera. Pero cuando empezamos a reconocer que todo lo que hacemos es porque Dios lo ha permitido y porque Él nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros, y pensamos de esta manera, en nuestra mente podemos ver la gracia de Dios para con nuestras vidas. Y que Él nunca nos ha dejado, que Él nunca nos ha desamparado, que aún en la debilidad ha estado con cada uno de nosotros. Sabiendo que la Escritura de Dios nos habla en 2 de Corintios 7:10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, que es diferente que la tristeza del mundo, que causa muerte. Entonces, cuando empezamos a razonar de esta manera, empezamos a sacar la idolatría de nuestros pensamientos. Empezamos a someter la obra carnal, el razonamiento carnal, animal, diabólico, que muchas veces prevalece en nuestra mente. Y comenzamos con la palabra de Dios que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere que seamos vasos de honra, que nos podamos limpiar del pecado, ponernos a cuenta nuestra alma, nuestras obras delante de Dios, no delante del hombre, no delante de la mujer, del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana. Porque ha pasado, muchas veces nos queremos poner a cuenta porque me lo está diciendo tal persona, y eso es un error, porque Dios ha puesto administradores de los asuntos de Dios para ayudar a las ovejas, para guiar a las ovejas.
pero somos tan inmaduros muchas veces que miramos lo que nuestros ojos ven, cuando en realidad no es Dios hablando por medio de esos administradores de los asuntos de Dios. Y que Dios nos ayude para prestar atención y que todo lo que hagamos o digamos es por Jesucristo, que es Él que nos está hablando de diferentes maneras. Y esto es lo que Dios quiere, que nos podamos limpiar del pecado, pero no solamente limpiarnos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque muchas veces reconocemos el pecado, nos arrepentimos y volvemos a caer en lo mismo, porque no pedimos ayuda al Consolador. Y la palabra de Dios nos habla, ser lleno del Espíritu, pero por causa de la culpabilidad en el corazón y en la mente, la persona ni siquiera se siente digna de pedirle al Señor Jesucristo que seamos llenos de su presencia. Cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, cuando la palabra de Dios nos dice que si realmente hay un arrepentimiento verdadero, Él echa a lo profundo del mar nuestros pecados y sepulta nuestras iniquidades. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque ¿de qué nos sirve que haya un arrepentimiento y no pedirle ayuda al Espíritu Santo? ¿Podremos con nuestras propias obras carnales? No vamos a poder. No vamos a poder crucificar esa obra carnal. Necesitamos ser libres de toda esclavitud de las propias concupiscencias que se hallan en el corazón. Necesitamos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Padre, porque somos creados imagen y semejanza de Él. Pero para eso tenemos que disponer el corazón y llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos del Espíritu de un Dios vivo, porque Él está vivo. Por eso el versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, siempre y cuando haya un arrepentimiento continuamente de nuestros hechos. Y eso significa hablar con Dios, estar en la oración, clamando, preguntándole al Espíritu Santo. Y acá la palabra dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Y cuál es el ministerio que Dios ha entregado a nuestras vidas? Y el título decía, ministros del nuevo pacto. Ese ministerio es poder predicar la palabra de Dios. Tener ese conocimiento para poder predicar las buenas nuevas de salvación, poder predicar el Evangelio. Y vamos a ir a la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4, predica la palabra. Porque esto es lo que Dios nos está hablando, esto es lo que Dios le entrega a la iglesia, a la esposa de Jesucristo, sabiendo que la mujer representa ayuda idónea a un hombre aquí en lo terrenal. La iglesia es la ayuda idónea de Jesucristo. ¿Y cuál es su función? Predicar lo que está escrito en la palabra de Dios, sin agregar ni quitarle, para que las almas lleguen al arrepentimiento y convertimiento, para que su alma no se pierdan en el infierno, sino que sean salvas. ¿Y está cumpliendo la esposa del Señor Jesucristo ese propósito? En 2 de Timoteo capítulo 4, dice así en el nombre de Jesucristo, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En esta carta podemos ver que el apóstol Pablo estaba instruyendo al joven Timoteo y ponía como testigo a Dios y al Señor Jesucristo. Te encarezco, Timoteo, delante de Jesucristo y de Dios, que predique la palabra. Que no tuviera temor este joven, sino que pueda predicar, porque nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos en el espíritu y a los muertos en el espíritu. Todos vamos a ser juzgados, no solamente los que congregamos, sino las personas, aquellos que no van a una iglesia, en palabras sencillas. Versículo 2, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Acá Pablo le estaba diciendo, predica en todo momento. Amén. Incluso cuando el momento a nuestro propio parecer no sea el mejor. Porque ¿cuántos de nosotros hemos callado? Porque hemos dicho, no es el momento. No es el momento justo, no es el momento perfecto. Y callamos, imponemos y contrictamos a la verdad. Callamos el evangelio, hermano. Porque no nos estamos preparados, porque hay una conciencia que nos acusa y muchas veces callamos. Una palabra en la verdad, en el espíritu, lo puede cambiar todo. Nosotros no sabemos qué pensamiento está viendo en la otra persona. Pensamientos negativos, de tristeza, de soledad, y que una palabra de vida eterna puede transformar un alma. Pero somos egoístas y nos miramos a nosotros mismos y no miramos a Cristo y se calla. Pablo le decía redarguye. ¿Y qué significa redarguir? Es poder corregir, amonestar, que por causa de la verdad la persona pueda reconocer su pecado y que se arrepienta. Eso le decía a Timoteo, redarguye, que la verdad pueda confrontar el pecado de la persona para el arrepentimiento, que pueda reprender, poder corregir para un cambio positivo, poder exhortar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de decir, se puede. Con Cristo todo se puede. Hay poca fuerza, Cristo nos fortalece en todo. Él nos ayuda, Él nos ama, El Señor Jesucristo es el que hace todas esas promesas que están en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos está demandando, que podamos predicar de este evangelio. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Por qué era tan importante que Timoteo predicara el evangelio? Porque le había enseñado la sana y correcta doctrina. Y que era muy importante porque vendrían tiempos y iban a levantarse muchos enseñando falsa doctrina. Y nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, sin agregar y sin quitar, se calla. Por eso era la importancia. Porque van a haber tiempos más difíciles. Si nosotros callamos, hay almas que se pierden. Y eso no lo meditamos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Tampoco era cosa fácil poder predicar. Había que soportar las aflicciones. Y acá hay una enseñanza muy grande, hermano. Porque dice, soporta las aflicciones. Y el Hijo de Dios pasa situaciones, ¿verdad? Pasa situaciones en la casa, pasa situaciones en el trabajo, en el entorno. Y llega un momento que la persona dice, bueno, ya está, ya no me afecta lo que piensen de mí, que piense lo que quiera, que hable lo que quiera, ya no me duele. Eso a mí ya no me afecta. Y nos confundimos. Porque ahí hay dureza de corazón. Con resentimiento. Y Dios no nos dice eso. Dios nos dice, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones con la ayuda del Espíritu Santo. Soporta las aflicciones teniendo dominio de tus sentimientos, emociones y pensamientos. Porque el Señor Jesucristo tuvo que soportar aflicciones aquí en lo terrenal. Y hubo resentimiento en Él. Él no perdió el amor por soportar aflicciones. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. Soportamos situaciones difíciles, pero endurecemos el corazón. Y Jesucristo soportó aflicciones, pero el amor prevaleció. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario, por amor del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Siempre con ayuda del Espíritu Santo. Poder soportar esas aflicciones, poder cumplir la obra del evangelista, que es predicar la palabra de Dios.
Y predicar no solamente arriba de un púlpito, predicar cuando se va a comprar, predicar cuando salimos, a un familiar, a un conocido, compañero de trabajo, a un alma. Cuando se canta alabanza se predica a Cristo, porque cuando son alabanza que a Dios le agrada, aún incluso de la palabra sale. Entonces miren cuántas áreas muchas veces callamos. Y le decía, cumple tu ministerio. Cumple el ministerio de poder predicar la verdad. Y vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios, 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, predicar la palabra de Dios, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Solamente por la misericordia de Dios, Él permite que prediquemos. Versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hasta acá podemos entender y comprender el propósito de Dios. Pero antes de predicar, hay que renunciar al oculto y a lo vergonzoso. No andar con astucia, no adulterando la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, porque predicar el evangelio muchos predican. Muchas veces hemos predicado, pero ¿cuánto de nosotros con adulterio en el alma? ¿Cuánto de nosotros hemos predicado en el espíritu de la verdad? Por eso Dios nos dice, quiero que prediquen, pero no adulterando mi palabra. ¿Y qué es el adulterio? Vamos a ir a Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Palabra sencilla. Tenemos amistad con el mundo. Si queremos las cosas que están allí o nuestros propios deseos, somos enemigos de Dios. ¿Qué significa esto? Que muchas veces somos cómplices del pecado. Cómplices de nuestros propios pecados, porque Dios no nos manipula, sino que somos nosotros mismos que nos deleitamos en el pecado, en la falta, en la desobediencia. Y también, ¿cuántas veces somos cómplices del pecado ajeno? Y Dios podrá hacer algo en nuestras vidas si estamos contaminados, si nos mezclamos. Si a Jeremías le dijo en capítulo 15, versículo 19, que tú no te conviertas a ellos y que ellos se conviertan a ti. Y el ser humano es muy astuto y se justifica. No me junto con tal persona, no voy a tal lado. Pero, ¿qué pasa si en el sentimiento y en la emoción está siendo cómplice? No, pero aquella persona que no tiene a Cristo, lo que le está pasando. ¿Cómo se está sintiendo? No, pero esto no tiene que ser así. Y tal vez lo calla, pero ante la presencia de Dios todo abierto y desnudo. Y la persona se mezcla emocionalmente. Y Dios no puede tratar. Por eso al pueblo de Israel le dijo que iba a ser un pueblo santo, apartado. Y lo que Dios quiere es que seamos íntegros. Una persona íntegra está completo, sólido en una sola cosa. Aún Dios le había prohibido al pueblo de Israel que no usara ropa con dos tipos de hilos diferentes, aún en su vestimenta. ¿Cuánto más en nosotros? Por eso la palabra de Dios nos habla en Mateo 5:37. Pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando estamos contaminados en el corazón, nos cuesta decir sí, nos cuesta decir no. ¿Y qué pasa? Hay duda. Y la duda es pecado. ¿Y por qué hay duda? Porque no hay seguridad, porque no hay firmeza, porque el corazón se encuentra dividido. Quiero lo de Dios, pero también quiero las cosas del mundo. Quiero buscar la presencia de Dios, pero también quiero el pecado, sabiendo que el pecado trae maldición, primeramente a nuestras vidas,
y a nuestros hogares. Y ahí hay adulterio espiritual. Y cuando hay adulterio espiritual, no se ama a Dios, ni tampoco se le obedece. La iglesia, ¿cuántas veces adultera ante la presencia de Dios espiritualmente? ¿Y cómo duele una infidelidad aquí en lo terrenal? Duele y cuesta sanar, ¿verdad? Y queda el recuerdo emocionalmente, pasan muchas cosas. Y ahora Jesucristo es el que nos ama verdaderamente, el que nos cuida, nos protege. Por eso la palabra de Dios dice que hacemos doler su corazón cuando hay rebelión, cuando hay desobediencia. Y esta es la esencia que Dios nos quiere hablar, que quiere que nosotros prediquemos la palabra de Dios, pero que lo predicamos en la verdad de su presencia. Porque sabemos, como decía en un principio, muchas veces predicamos, ¿verdad? Pero nuestra condición espiritual ante la presencia de Dios no es la correcta. Y qué confundido se siente el Hijo de Dios porque le ora a Dios, respáldame en la predicación. Dios lo respalda. Ya entregó la predicación, gracias Jesucristo. Y no es así. Porque Dios es fiel y va a respaldar su palabra. Va a respaldar al Señor Jesucristo porque son promesas fieles y verdaderas. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, que a nosotros, Dios no lo va a tomar como inocencia todo aquello. Dios va a corregir ese pecado. Dios va a respaldar su palabra. Pero si nosotros no estamos a cuenta con Dios, eso trae consecuencia espiritual a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos. Quiero que prediquen, pero le he dado la sana y correcta doctrina. Y quiero que prediquen en la verdad, para que haya libertad. No quiero que prediquen con un corazón endurecido como los fariseos, hipócritas. Porque los fariseos decían con todo cómo tenían que hacer, pero ellos no lo hacían. Y eso es lo que pasa. Predicamos y nosotros mismos no hacemos lo que estamos predicando. Predicamos con desobediencia. Y la palabra de Dios nos habla, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Ambos van a caer en el hoyo. Entonces esta es la enseñanza que Dios nos quiere hablar. Hay consecuencias en su vida cuando predican en desobediencia. Respaldo mi palabra porque soy fiel a mi escritura, pero en ustedes hay consecuencias espirituales y la consecuencia es maldición y eso arrastra. Y después el Hijo de Dios se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Después el Hijo de Dios se pregunta, ¿pero no estoy siendo justo delante de ti? ¿Cuántas veces nos creemos muy justos ante los ojos de Dios y no podemos ver nuestros propios errores? Por eso es necesario pedirle misericordia a Dios por nosotros mismos en crucificar la obra carnal. Por eso la palabra de Dios nos habla en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, persiste en esto y se salvarás tú y todos los que te oyen. Predicar la verdad, pero teniendo cuidado de nosotros mismos. Porque a Timoteo se le fue fácil instruirlo, ¿verdad? Redarguye, corrige, exhorta. Amén, se predica. Pero lo que nosotros corregimos a otra persona por medio de la palabra es el primer pecado que nosotros mismos cometemos. Porque lo que se corrige, lo que se exhorta, tenemos que estar atentos a ponerlo por obra. Y es ahí donde pecamos, donde caemos y desobedecemos. Porque estamos gozosos, se entrega, pero luego viene el descuido. Por eso la palabra de Dios nos habla, velad y orar en todo tiempo. Por eso está la ayuda del Espíritu Santo. Hasta acá va a ser su palabra.